Encerrada durante años por un padre atormentado, ella solo conocía la libertad a través de sus bordados. Pero cuando un apache herido cae en su jardín, Rosalía descubre que la sangre de su madre aún late en sus manos y le exige ser vivida. El calor de Mesilla se colaba por las rendijas de las contraventanas como dedos indiscretos, buscando tocar la piel pálida de Rosalía, que jamás había conocido el beso directo del sol. En aquel cuarto de paredes de adobe, donde los rayos dorados se convertían en líneas delgadas y tímidas, ella bordaba con dedos que temblaban más por la desesperación que por la delicadeza del hilo. Era el verano de 1874 y las voces del pueblo llegaban hasta su ventana como ecos de una vida que no le pertenecía. Los vendedores ambulantes pregonaban sus mercancías en español. Los niños corrían por las calles polvorientas gritando en inglés, y las campanas de la iglesia marcaban las horas que ella contaba como gotas de agua en un desierto infinito. Rosalía Mackenzie. Ese apellido, que sonaba tan extraño en sus labios morenos, tenía 19 años y la mitad de su vida había transcurrido en aquella habitación. Sus manos, suaves como pétalos de rosa por la falta de sol, sostenían una aguja que perforaba la tela blanca con la precisión de quien había perfeccionado el arte de la paciencia forzada. Bordaba mapas imaginarios, caminos que serpenteaban hacia horizontes desconocidos, montañas que se alzaban como esperanzas, ríos que corrían libres hacia mares que solo existían en sus sueños. Su cabello, negro como la obsidiana, caía en ondas suaves sobre sus hombros, enmarcando un rostro que era un poema escrito en 2 idiomas. Los pómulos altos hablaban de la herencia apache de su madre, mientras que los ojos verdes susurraban historias irlandesas que habían viajado desde tierras lejanas hasta el corazón de Nuevo México. Era hermosa con esa belleza que asusta a los hombres pequeños, que los hace construir jaulas para contenerla. El coronel retirado James Mackenzie, aunque ya nadie lo llamara por su rango, había sido un hombre imponente durante la guerra. Sus manos habían sostenido sables y pistolas con la misma firmeza con la que ahora sostenía la botella de whisky que lo acompañaba desde el amanecer. El fracaso de la Confederación había dejado cicatrices en su alma que ningún médico podía curar, y la muerte de Esperanza, su esposa mexicana, había terminado de quebrar lo que la guerra había comenzado a resquebrajar. Rosalía, su voz rugosa, atravesó la puerta de madera como un látigo. ¿Terminaste el bordado para la señora Patterson? Sí, papá, respondió ella, sin levantar la vista de su labor. Sus dedos se movían mecánicamente, creando flores que nunca había visto crecer, pájaros que nunca había visto volar. James entró a la habitación con pasos pesados que hacían crujir las vigas del suelo. Su barba, que había sido rubia como los trigales de Kentucky, ahora era gris como las cenizas de sus sueños perdidos. Los ojos azules, antes brillantes como el acero templado, habían perdido el fuego que una vez los animara. «Mañana vendrá a recogerlo», dijo, sin mirarla directamente. Nunca la miraba directamente. Sus ojos se deslizaban sobre ella como agua sobre piedra, como si verla fuera a reconocer todo lo que había perdido y todo lo que temía perder. «Asegúrate de que esté perfecto». «Siempre lo está», murmuró Rosalía, y por primera vez en muchos meses sus ojos verdes se alzaron para encontrar los de su padre. Fue solo un instante, pero en ese breve momento algo pasó entre ellos, una chispa de rebeldía que él extinguió inmediatamente con una mirada severa. «No me contestes con esa actitud», espetó James, pero su voz carecía de la autoridad que una vez había hecho temblar a regimientos enteros. «Eres demasiado parecida a tu madre cuando se ponía terca». El nombre de Esperanza flotó en el aire como el aroma de las flores de azahar que ella solía usar en el cabello.
Rosalía había crecido con retazos de historias sobre su madre, una curandera respetada entre los mexicanos del Valle, una mujer que conocía el lenguaje secreto de las plantas y que había tenido la valentía de amar a un soldado enemigo durante los tiempos más oscuros de la guerra. «Cuéntame de ella», pidió Rosalía, como lo había hecho cientos de veces antes. James se dirigió hacia la ventana y corrió ligeramente la cortina. La luz del atardecer se derramó sobre su rostro, revelando arrugas que no estaban ahí 5 años atrás. «Tu madre era como el agua del río», dijo finalmente, con una voz que sonaba a hojas secas. Podía ser suave como la lluvia de primavera o feroz como las crecidas de agosto. Era hermosa, pero no como tú piensas que es la belleza. Era hermosa porque era libre. ¿Por qué no puedo ser libre como ella? La pregunta cayó entre ellos como una piedra en un pozo profundo. James cerró la cortina bruscamente, sumiendo la habitación en la penumbra familiar. «Porque el mundo no está listo para una mujer como tú», dijo, y había dolor en su voz, un dolor profundo que venía de lugares que Rosalía no podía entender. «Tu piel, tu cabello, tu sangre. Los hombres de por aquí no entienden lo que no pueden controlar. Y yo no puedo perderte como la perdí a ella». Rosalía sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No era la primera vez que escuchaba esas palabras, pero ahora las entendía de manera diferente. Su padre no la protegía solo del mundo exterior. La protegía de su propio miedo, de su propia incapacidad para enfrentar lo que ella representaba. «Papá», susurró, «no puedes mantenerme aquí para siempre». James se acercó a ella y por primera vez en años le tocó el rostro con dedos temblorosos. Era un gesto tan inusual que Rosalía se quedó inmóvil, como un animal salvaje que no quiere asustar a quien se acerca con intenciones desconocidas. «Eres lo único que me queda de este mundo que valga la pena», murmuró. «Si te pierdo, me pierdo yo también». Después de que su padre saliera, Rosalía se acercó a la ventana y presionó su rostro contra el vidrio frío. Afuera, las calles de Mesilla bullían con vida. Mujeres mexicanas llevaban canastas llenas de chiles y maíz, sus rebozos ondeando como banderas coloridas al viento. Vaqueros pasaban montados en caballos que levantaban nubes de polvo dorado. Niños perseguían gallinas entre risas que sonaban como música. Y ella, desde su prisión de adobe y miedo, observaba todo como quien mira un teatro desde el gallinero más alto, sabiendo que jamás sería invitada a subir al escenario. Esa noche, mientras el pueblo se sumía en el silencio y las estrellas aparecían como agujeros en el manto negro del cielo, Rosalía bordó con furia silenciosa. Sus dedos se movían rápido, creando un camino que serpenteaba hacia el horizonte, hacia montañas que se alzaban como promesas. No sabía que, a apenas unos kilómetros de distancia, un hombre herido galopaba hacia su destino, llevando consigo el viento del cambio. La tormenta llegó como llegan todas las grandes transformaciones, sin avisar, con una furia que despertó a todo Mesilla de su sueño pacífico. Los relámpagos rasgaban el cielo como cuchillos de plata y el viento aullaba entre los árboles con voces que parecían venir de otros mundos. Rosalía se despertó con el primer trueno, su corazón latiendo al ritmo frenético de la lluvia contra el techo. Durante años había escuchado tormentas desde la seguridad de su cuarto, pero esta era diferente. Esta tormenta parecía llamarla, invitarla a ser parte de su danza salvaje. Se acercó a la ventana y por primera vez en mucho tiempo la abrió completamente. El aire fresco se precipitó hacia adentro, cargado del aroma de la tierra húmeda y la promesa de cosas nuevas. Sus cabellos se agitaron como serpientes negras y por un momento se sintió viva de una manera que había olvidado. Fue entonces cuando lo vio.
Una sombra se movía entre los árboles del rancho, tambaleándose como un hombre que luchaba contra el viento y algo más. La figura se acercaba a la casa con pasos irregulares, y cuando otro relámpago iluminó la noche, Rosalía pudo ver que era un hombre alto, de cabello largo y oscuro, con una mano presionada contra su costado. Estaba herido. Su primer instinto fue gritar, despertar a su padre, pero algo la detuvo. Quizás fue la manera en que el extraño se movía, no con la agresividad de un ladrón, sino con la desesperación de alguien que buscaba refugio. O quizás fue la forma en que levantó el rostro hacia su ventana, como si supiera que ella estaba allí, como si hubiera venido específicamente a buscarla. Rosalía cerró la ventana silenciosamente y se dirigió hacia la puerta de su cuarto. Sus pies descalzos se movían sin hacer ruido sobre el suelo de madera, siguiendo un camino que había memorizado después de años de caminar en círculos. Pero esta vez no caminaba en círculos. Esta vez tenía un destino. La casa estaba en silencio. Su padre dormía en su habitación al otro extremo del pasillo y el sonido de sus ronquidos se mezclaba con el rugido de la tormenta. Rosalía se deslizó como un fantasma hacia la puerta trasera, sus manos temblando, mientras giraba la llave que siempre permanecía en la cerradura. El aire nocturno la golpeó como una bofetada fría, pero no retrocedió. Corrió hacia los establos, donde había visto desaparecer la figura del extraño. Sus pies se hundían en el barro, y su camisón blanco se pegaba a su cuerpo como una segunda piel, pero por primera vez en años se sentía viva. Lo encontró desplomado contra la pared del establo, respirando con dificultad. La sangre había empapado su camisa de algodón, y sus ojos, negros como pozos profundos, la miraron con una mezcla de sorpresa y cautela. Era un apache. Rosalía lo supo inmediatamente, no solo por sus rasgos o su cabello largo trenzado con cuentas de turquesa, sino por algo más profundo. Algo que reconoció en su sangre mexicana, que llevaba las mismas historias de resistencia y supervivencia. «Ayúdame», murmuró él en un español entrecortado, y su voz era como el rumor del viento entre las rocas. Rosalía no dudó. Se acercó a él y examinó la herida en su costado. Era profunda, pero no mortal. El tipo de herida que dejaba una bala que había rozado más que penetrado. Sus manos, que solo habían conocido la suavidad de las telas y los hilos, ahora tocaban carne herida y sangre real. «¿Cómo te llamas?», preguntó mientras rasgaba su camisón para hacer vendas. «Taoma», respondió él, y el nombre sonó como el eco de montañas ancestrales. Significa uno que busca. «¿Qué buscas?». Los ojos de Taoma se encontraron con los suyos, y en ellos vio algo que reconoció, la misma sed de libertad que la había mantenido despierta tantas noches. Un lugar donde pueda existir sin pedir perdón por existir. Rosalía sintió que algo se movía en su pecho, como si una puerta que había permanecido cerrada durante años finalmente encontrara su llave. Sin decir palabra, ayudó a Taoma a ponerse en pie y lo guió hacia el granero donde podrían estar a salvo de la lluvia y de los ojos curiosos. Durante las siguientes horas, mientras la tormenta rugía afuera, Rosalía curó las heridas de Taoma con manos que descubrían una habilidad que no sabía que poseía. Él le contó en voz baja cómo había escapado de un grupo de soldados que habían atacado su campamento. Cómo había cabalgado durante 3 días sin descanso, siguiendo las estrellas hacia el sur, hacia territorio que alguna vez había sido libre. «¿Por qué viniste aquí?», preguntó Rosalía mientras limpiaba una herida menor en su brazo. «Porque las estrellas me dijeron que aquí encontraría lo que buscaba», respondió Taoma. Y había algo en su voz que hizo que Rosalía sintiera escalofríos que no tenían nada que ver con el frío de la noche. «¿Y qué es lo que buscas realmente?». Taoma guardó silencio por un momento, sus ojos perdidos en las sombras del granero.
una mujer que conocía el lenguaje de las plantas, una curandera que vivía cerca del río, se llamaba Esperanza. El mundo de Rosalía se detuvo, el aire se volvió espeso, difícil de respirar. «Esa era mi madre», susurró. Los ojos de Taoma se abrieron con sorpresa y luego una sonrisa lenta apareció en su rostro, como el amanecer sobre las montañas. «Entonces no fue casualidad que las estrellas me trajeron a ti», dijo. «Tu madre salvó la vida de mi hermano hace muchos años. Le enseñó a mi pueblo secretos de curación que habían sido olvidados. Ella era respetada entre los nuestros como una mujer sabia». Rosalía sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Durante toda su vida había escuchado solo fragmentos sobre su madre, retazos de historias filtradas por el dolor y el miedo de su padre. Pero ahora, por primera vez, alguien le hablaba de Esperanza no como una pérdida, sino como una presencia poderosa que había dejado huellas en el mundo. «Cuéntame más», pidió, y su voz sonaba hambrienta, desesperada por conocer la verdad sobre la mujer que había muerto dándole vida. Taoma le habló hasta que el amanecer comenzó a filtrarse entre las tablas del granero. Le contó sobre Esperanza la curandera, que conocía los secretos de cada planta del desierto. Sobre Esperanza la valiente, que había arriesgado su vida para salvar tanto a mexicanos como a apaches durante las guerras. Sobre Esperanza la libre, que había elegido amar por encima de las barreras de raza y nación. «Ella me dijo una vez», murmuró Taoma, «que los corazones valientes reconocen a otros corazones valientes, sin importar el color de la piel o el idioma que hablen». Cuando la primera luz del día tocó el rostro de Rosalía, ella supo que su vida había cambiado para siempre. Ya no era solo la hija perdida de un coronel fracasado, era la hija de Esperanza la curandera, la heredera de una tradición de valor y sabiduría que corría por sus venas como un río subterráneo, esperando su momento para brotar. «Tengo que irme», dijo Taoma, intentando ponerse en pie. «Si me encuentran aquí, traerán problemas para ti y tu padre». «No», dijo Rosalía con una firmeza que la sorprendió. «Todavía estás herido. Quédate en el granero un día más. Yo te traeré comida y medicina». «¿Por qué arriesgarías tanto por un extraño?». Rosalía lo miró a los ojos, y en ellos vio reflejada la misma sed de libertad que la había acompañado toda su vida. «Porque tal vez no eres un extraño», dijo. «Tal vez eres la respuesta a una oración que no sabía que estaba haciendo». Los días que siguieron fueron como vivir dos vidas al mismo tiempo. Durante el día, Rosalía mantenía su rutina habitual, bordaba para las damas del pueblo, preparaba las comidas de su padre y fingía ser la hija obediente que siempre había sido. Pero cuando caía la noche, se transformaba en alguien completamente diferente. Se deslizaba hasta el granero con medicina robada del botiquín familiar, con tortillas envueltas en trapos, con té de hierbas que preparaba en secreto. Taoma la esperaba siempre despierto, como si su presencia fuera la única luz que necesitara en la oscuridad. Hablaban en susurros que se perdían entre el viento nocturno. Él le enseñaba palabras en apache mezcalero, nombres para las estrellas que sonaban como música antigua. Ella le contaba sobre los libros que había leído a escondidas, sobre los poemas que escribía en los márgenes de sus bordados, sobre los sueños que había tejido durante años de soledad. «¿Sabes cómo se llama esa estrella?», preguntó Taoma una noche, señalando hacia el cielo. Rosalía siguió su mirada hacia una estrella particularmente brillante que parpadeaba como un diamante sobre las montañas. «No», admitió. «Nosotros la llamamos mujer que no teme a la noche. Cuenta la leyenda que era una mujer valiente que se negó a esconderse cuando llegaron los tiempos oscuros. Los dioses la transformaron en estrella para que su luz guiara a otros corazones valientes». Rosalía sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire fresco de la noche. «Es hermosa», murmuró. «Como tú»,
dijo Tahoma, y sus palabras cayeron entre ellos como gotas de lluvia sobre tierra sedienta. Era la primera vez que un hombre la llamaba hermosa, la primera vez que alguien la miraba y veía algo más que la vergüenza de su sangre mezclada. En los ojos de Tahoma no había juicio, solo admiración por la fuerza que había visto en ella, por la valentía que había mostrado al salvarlo. Tahoma susurró, «¿Cómo es vivir libre?» Él se acercó más a ella, tanto que pudo sentir el calor de su cuerpo. Es como respirar por primera vez, después de haber estado bajo el agua durante años, dijo. Es poder mirar el horizonte y saber que puedes caminar hacia él sin pedir permiso a nadie. Quiero eso, admitió Rosalía, y las palabras salieron de su boca como una confesión. Quiero ser libre. Entonces ven conmigo. La propuesta flotó en el aire entre ellos como una mariposa, delicada y poderosa al mismo tiempo. Rosalía sintió que su corazón se aceleraba. «No puedo abandonar a mi padre», dijo. «Está enfermo, solo. Si me voy, morirá. Y si te quedas, tú morirás». La pregunta era tan directa, tan cruda, que Rosalía se quedó sin palabras, pero sabía que era cierta. Cada día que pasaba en aquella habitación, algo dentro de ella se marchitaba un poco más. «Mi madre murió dándome vida», murmuró finalmente. «A veces pienso que mi destino es morir sin haberla vivido realmente». Tahoma tomó sus manos entre las suyas. Eran manos fuertes, curtidas por el sol y el viento, manos que conocían el trabajo duro y la supervivencia. «Tu madre no murió para que tú vivieras en una jaula», dijo con voz firme. «Murió para que tú pudieras ser libre. Esperanza significa esperanza, ¿verdad? Ella te dio su nombre en su último aliento. Eso no fue casualidad». Rosalía sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Era cierto. Su segundo nombre era Esperanza, y su padre se lo había dado porque, según él, fue la última palabra que pronunció su madre antes de morir. «No sé cómo ser libre», confesó. «Solo sé cómo ser prisionera». «La libertad se aprende haciendo», dijo Tahoma. «Como caminar, como hablar. Nadie nace sabiendo cómo ser libre, pero todos nacen con el derecho a serlo». Esa noche, cuando Rosalía regresó a la casa, su padre la estaba esperando en la cocina. Estaba sentado a la mesa con una botella de whisky medio vacía y una expresión que ella no había visto nunca antes. «¿Dónde has estado?», preguntó, y su voz era peligrosamente tranquila. Rosalía sintió que se le secaba la boca, pero logró mantener la voz firme. «En el jardín. No podía dormir». James la estudió con ojos que habían aprendido a reconocer mentiras durante años de guerra. «Con este frío», dijo, y no era una pregunta. «Me gusta el aire fresco». Su padre se levantó lentamente y Rosalía pudo ver que había estado bebiendo más de lo usual. Cuando se acercó a ella, pudo oler el alcohol en su aliento, mezclado con algo más oscuro. Miedo. «Rosalía», dijo, tomándola por los hombros. «¿Hay algo que quieras decirme?» Por un momento, Rosalía estuvo tentada a contarle todo. A hablarle de Tahoma, de las historias sobre su madre, de su desesperado deseo de libertad. Pero cuando miró los ojos de su padre, vio en ellos la misma desesperación que había visto la noche que murió su madre, cuando él se había aferrado a ella como un hombre que se ahoga, se aferra a un pedazo de madera. «No, papá», mintió. «No hay nada». James la soltó y se dirigió hacia la ventana. Durante un largo momento se quedó allí, mirando hacia la oscuridad del rancho. «He estado pensando», dijo finalmente. «Tal vez es hora de que nos mudemos más al este. Tengo un primo en San Antonio que podría ayudarnos a empezar de nuevo». Rosalía sintió que se le helaba la sangre. «¿Mudarnos? ¿Por qué?» «Este lugar tiene demasiados recuerdos», murmuró James, «y últimamente he tenido presentimientos, como si algo malo fuera a pasar». Esa noche, Rosalía no pudo dormir. Sabía que su tiempo se agotaba.
Si su padre decidía mudarse, perdería para siempre la oportunidad de ser libre. Peor aún, perdería a Tahoma, quien había traído a su vida no solo la posibilidad de escape, sino algo que no había conocido nunca: amor. Porque eso era lo que sentía por él. Se dio cuenta mientras yacía despierta, mirando las sombras que bailaban en el techo. Lo amaba por la forma en que la miraba, como si fuera un tesoro, no una carga. Lo amaba por las historias que le contaba sobre su madre, por la manera en que había hecho que se sintiera orgullosa de su herencia. Lo amaba por haberle mostrado que había un mundo más allá de las paredes de su prisión. Al amanecer, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. El granero estaba vacío. Rosalía llegó al amanecer con medicina fresca y tortillas calientes, solo para encontrar el lugar donde Tahoma había estado refugiándose completamente desierto. Solo quedaba una manta doblada cuidadosamente y sobre ella una pequeña cuenta de turquesa que brillaba como una lágrima azul bajo los primeros rayos del sol. Su corazón se hundió como una piedra en un pozo profundo. Se había ido sin despedirse, sin explicación. Tal vez había sido solo su imaginación. Tal vez las conversaciones nocturnas habían sido únicamente el delirio de una mujer desesperada por sentir algo real. Tomó la cuenta entre sus dedos temblorosos y fue entonces cuando vio la nota, escrita en un español cuidadoso sobre un pedazo de corteza. Los soldados vienen. Tu padre sabe. Búscame en el cañón de la luna cuando estés lista para ser libre. T. El terror se apoderó de ella como hielo, corriendo por sus venas. Si los soldados venían, significaba que habían rastreado a Tahoma hasta el rancho. Y si su padre sabía, corrió hacia la casa con el corazón golpeando contra sus costillas como un pájaro enjaulado. Entró por la puerta trasera y se dirigió hacia su cuarto, pero la voz de su padre la detuvo en seco. Rosalía, ven acá. Estaba en la sala, sentado en su sillón de cuero con la escopeta sobre las rodillas. Su rostro era una máscara de furia y dolor que ella nunca había visto antes. «Papá», comenzó, pero él alzó una mano para silenciarla. «¿Cuánto tiempo?», preguntó con voz peligrosamente tranquila. «¿Cuánto tiempo qué? ¿Cuánto tiempo has estado protegiendo a ese salvaje?». La palabra cayó entre ellos como una bofetada. Rosalía sintió que la rabia brotaba en su pecho como lava ardiente. «No es un salvaje», dijo, y su voz sonó más fuerte de lo que había sonado nunca. «Es un hombre bueno que estaba herido y necesitaba ayuda». James se levantó lentamente, la escopeta aún en sus manos. «Un apache mezcalero, Rosalía. ¿Sabes lo que esa gente les hace a las mujeres blancas?» «No soy blanca», gritó ella, y las palabras resonaron en la habitación como un trueno. «Soy mestiza, papá. Soy mexicana y apache, y todo lo que tú has tratado de esconder durante años». La cara de James se puso roja como la sangre. «Eres mi hija», rugió. «Eres lo que yo digo que eres». «Soy la hija de Esperanza la curandera», gritó Rosalía. «Soy la hija de una mujer que era respetada por su pueblo y por el tuyo. Una mujer que salvó vidas sin importar el color de la piel». James levantó la escopeta y por un momento terrible, Rosalía pensó que iba a dispararle, pero en lugar de eso, la dirigió hacia la ventana. «Si vuelvo a ver a ese apache cerca de mi propiedad, lo mataré», dijo con voz helada. «Y si descubro que has estado ayudándolo, te encerraré de una manera que hará que estos últimos años parezcan libertad». Rosalía miró a su padre. Realmente lo miró. Por primera vez en años. Vio a un hombre quebrado por el miedo, aterrorizado por un mundo que había cambiado sin pedirle permiso. Un hombre que se aferraba a su hija no por amor, sino por desesperación. «No puedes mantenerme aquí para siempre», dijo con voz firme. «Puedo y lo haré», respondió James. «Es por tu propio bien». «No», dijo Rosalía. Y por primera vez en su vida, su voz sonó como la de su madre, fuerte y clara como el agua del río. «No es por mi bien».
es por tu miedo. Esa noche, mientras su padre dormía el sueño pesado del whisky, Rosalía empacó sus pocas pertenencias en un saco de arpillera. Tomó la cuenta de turquesa que Tahoma había dejado, una muda de ropa y el chal de su madre que había encontrado escondido en el baúl de James. También tomó algo más, el mapa que había bordado durante años, el camino que serpenteaba hacia las montañas. Dejó una nota sobre su almohada. «Papá, no puedo seguir siendo tu manera de mantener viva a mamá. Ella era libre y yo necesito ser libre también. Cuando estés listo para perdonar al mundo por no ser lo que esperabas, búscame. Te amo, pero me amo a mí misma lo suficiente como para marcharme. Rosalía Esperanza». La luna llena iluminaba el desierto como una lámpara gigante cuando Rosalía salió de la casa por última vez. Sus pies conocían cada piedra del camino hacia el cañón de la luna, un lugar donde había jugado de niña antes de que su padre decidiera que el mundo era demasiado peligroso para ella. Lo encontró esperándola junto a un pequeño fuego con 2 caballos ensillados y provisiones para el viaje. Cuando la vio llegar, sonrió como si hubiera estado seguro de que vendría. «¿Estás lista?», preguntó. Rosalía miró hacia atrás una vez, hacia las luces del rancho, donde había pasado la mayor parte de su vida. Luego miró hacia adelante, hacia las montañas que se alzaban como promesas contra el cielo estrellado. «Estoy lista», dijo. Montaron sus caballos y cabalgaron hacia el norte, hacia territorio navajo, perseguidos por el eco lejano de disparos que venían del rancho. Los soldados habían llegado, tal como Tahoma había predicho. Pero ellos ya estaban libres, galopando hacia un amanecer que los esperaba como una bendición. El territorio navajo se extendía ante ellos como un océano de tierra roja y cielos infinitos. Durante días cabalgaron por senderos que solo Tahoma conocía, durmiendo bajo estrellas que parecían más brillantes que cualquier cosa que Rosalía hubiera visto desde su ventana de prisionera. Fueron acogidos por la tribu de la abuela Illana, una mujer anciana cuyo rostro parecía tallado en madera de cedro y cuyos ojos guardaban la sabiduría de 70 inviernos. Cuando Tahoma le explicó quién era Rosalía, la anciana la tomó de las manos y la estudió con una intensidad que la hizo sentir como si pudiera ver directo a su alma. «Tienes las manos de tu madre», dijo finalmente en un español áspero pero claro. «Y sus ojos. Esperanza era mi hermana del corazón, aunque no de sangre». Rosalía sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Por primera vez en su vida, alguien la reconocía no como la hija problemática de James Mackenzie, sino como la heredera de Esperanza, la curandera. «Enséñame», pidió. «Enséñame todo lo que ella sabía». La abuela Ayana sonrió, revelando dientes que habían masticado décadas de historias. «El conocimiento no se enseña, nieta, se despierta. Pero primero debes sanar tus propias heridas antes de poder sanar las de otros». Los meses que siguieron fueron como renacer. Rosalía aprendió los nombres secretos de las plantas del desierto. Descubrió que sus manos tenían una habilidad natural para encontrar los puntos de dolor en el cuerpo humano. Y poco a poco comenzó a entender que la medicina de su madre no era solo sobre hierbas y ungüentos, sino sobre ver a cada persona como un ser completo que necesitaba sanación del cuerpo, la mente y el espíritu. Tahoma se convirtió en algo más que su salvador o su amor. Se convirtió en su compañero en el sentido más profundo de la palabra, el hombre que la miraba trabajar con las manos de su madre y veía no solo a la mujer que amaba, sino a la curandera que había estado dormida dentro de ella durante años. «¿Sabes por qué las estrellas me guiaron hacia ti?», le preguntó una noche mientras yacían bajo un cielo tan claro que parecía posible tocar las constelaciones. «¿Por qué?», susurró Rosalía, acurrucada contra su pecho.
porque tu madre le prometió a mi pueblo que su medicina no moriría con ella. Dijo que la había sembrado en su hija como una semilla esperando su momento para florecer. Rosalía alzó la vista hacia él, viendo su rostro iluminado por el resplandor de las estrellas. ¿Crees que ella sabía? ¿Crees que sabía que esto iba a pasar? Las madres sabias siempre saben, respondió Tahoma. Especialmente las que aman lo suficiente como para plantarle alas a sus hijas, aunque sepan que esas alas las llevarán lejos. Fue durante el segundo invierno que llegaron las noticias. Un comerciante mexicano que pasaba por la ranchería les contó que James Mackenzie había sido encontrado en su rancho moribundo y delirando, llamando el nombre de su hija. Los soldados lo habían abandonado después de que no pudiera darles información sobre el paradero de Tahoma. Los vecinos decían que había perdido la razón, que pasaba los días vagando por la casa vacía, hablando con fantasmas. Rosalía sintió que se le partía el corazón. Por más herida que estuviera por los años de encierro, James seguía siendo su padre. Era el hombre que la había cargado en brazos cuando era pequeña, que le había leído cuentos en voz alta, que había llorado el día que cumplió 12 años, porque sabía que ya no podría protegerla de la manera simple en que se protege a una niña. «Tengo que ir a verlo», le dijo a Tahoma. «Puede ser una trampa», respondió él. «Los soldados pueden estar esperando». «No me importa», dijo Rosalía. «Está muriendo. No puedo dejar que muera solo, odiándome». El viaje de regreso a Mesilla fue el más difícil de su vida. Con cada milla que se acercaban al rancho, Rosalía sentía que retrocedía en el tiempo, que volvía a convertirse en la muchacha asustada que había sido. Pero cuando finalmente llegaron a la casa donde había crecido, se dio cuenta de que no había retrocedido en absoluto. Había cambiado tanto que el lugar parecía más pequeño, menos imponente. Encontró a su padre en la cama que había compartido con su madre, delgado como una sombra y con fiebre que lo hacía temblar como una hoja en el viento. Cuando la vio entrar a la habitación, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Rosalía», murmuró, «¿eres real o eres otro fantasma que viene a atormentarme?» «Soy real, papá», dijo ella, sentándose en el borde de la cama y tomando su mano entre las suyas. «Vine a cuidarte». Durante las siguientes semanas, Rosalía usó todo lo que había aprendido para sanar a su padre. Le preparó tés de hierbas que bajaron su fiebre, le curó las llagas que había desarrollado por estar tanto tiempo en cama y poco a poco le devolvió las fuerzas al cuerpo. Pero lo más importante fue que le curó el espíritu. Le habló sobre esperanza como nunca nadie le había hablado antes, como la mujer extraordinaria que había sido en lugar de como la pérdida que la había definido. Le contó sobre la medicina que había aprendido, sobre la forma en que su madre era recordada y respetada entre los nativos del territorio. «Ella te amaba», le dijo una tarde mientras le cambiaba las vendas de una herida que se había hecho en la mano. «Pero también me amaba a mí, y su amor no murió contigo cuando murió su cuerpo. Su amor siguió vivo en ti, en la forma en que me protegiste todos estos años». James lloró por primera vez desde el funeral de su esposa. «Te mantuve prisionera», murmuró. «Te robé la vida». «Me diste tiempo para crecer», corrigió Rosalía. «Me diste tiempo para estar lista para la libertad cuando llegara». Cuando James finalmente se recuperó lo suficiente como para levantarse de la cama, Rosalía le habló de sus planes. Con Tahoma había decidido establecer una escuela en las montañas, un lugar donde los niños mestizos como ella pudieran aprender tanto el conocimiento de sus ancestros nativos como las habilidades necesarias para navegar el mundo moderno. «¿Me perdonas?», preguntó James el día que ella se preparaba para marcharse de nuevo. Rosalía lo abrazó, sintiendo lo frágil que se había vuelto, pero también sintiendo algo nuevo en él.
paz. Te perdono, papá. Pero más importante aún, espero que te perdones a ti mismo. James le dio la bendición que ella no sabía que había estado esperando toda su vida. Eres exactamente lo que tu madre hubiera querido que fueras, dijo. Libre, fuerte y llena de amor por el mundo, a pesar de todo el dolor que el mundo te ha causado. Rosalía y Tahoma se establecieron en un valle entre las montañas, donde construyeron una escuela que se convirtió en leyenda a lo largo del territorio. Vinieron niños de todas las tribus y razas, niños que como ella habían sido atrapados entre mundos, que habían sido demasiado indios para los blancos y demasiado blancos para los indios. Les enseñó a leer y escribir en español, inglés y apache. Les enseñó los secretos de las plantas medicinales que había aprendido de la abuela Ayllana. Pero más que nada, les enseñó que ser diferente no era una maldición, sino un regalo, que sus sangres mezcladas los hacían no menos valiosos, sino más ricos en posibilidades. Tahoma le enseñaba a los niños las historias de las estrellas, les mostraba cómo leer los signos de la naturaleza, cómo vivir en armonía con la tierra. Juntos crearon un lugar donde la curación era posible, donde las heridas del pasado podían sanar y donde el futuro se extendía como un sendero abierto hacia horizontes ilimitados. Años después, cuando James murió pacíficamente en su sueño, Rosalía no sintió el peso del arrepentimiento. Había aprendido a amar a su padre, no a pesar de sus fallas, sino incluyéndolas, entendiendo que él también había sido un hombre atrapado entre mundos, luchando por proteger lo único que le daba sentido a su vida rota. En las noches claras, cuando las estrellas brillaban como promesas sobre las montañas, Rosalía salía al patio de la escuela y alzaba la vista hacia la mujer que no teme a la noche. Sabía que su madre estaba allí también, en cada niño que aprendía a leer, en cada herida que sanaba, en cada corazón que aprendía a ser libre. Había encontrado su lugar en el mundo, no como la hija perdida de nadie, sino como Rosalía Esperanza, la curandera, la maestra, la mujer que había elegido ser libre y que había usado esa libertad para ayudar a otros a encontrar la suya. El círculo estaba completo. La medicina de su madre vivía de nuevo, más fuerte que nunca, sanando no solo cuerpos, sino espíritus, no solo individuos, sino comunidades enteras. Y en el centro de todo, como el corazón que bombea vida a través del cuerpo, estaba el amor. El amor que había encontrado con Tahoma, el amor que había redescubierto por su padre, pero sobre todo, el amor que había aprendido a sentir por sí misma. Porque al final, esa había sido la lección más importante de todas, que solo una mujer que se ama a sí misma puede enseñar a otros a amar, y solo un corazón libre puede mostrar el camino hacia la libertad.